Bueno, a las personas nuevas, mi nombre es Víctor Guzmán González. Estoy difundiendo enseñanza de despertar de la conciencia, de desarrollo espiritual, que se basa en 4 principios o en 4 fundamentos que nos proporcionan toda la sabiduría universal. El primer fundamento es la psicología. Aquí, de los 50 temas que damos de manera gratuita, aproximadamente 40 de ellos tienen mucho de psicología. O sea, hablan mucho del funcionamiento de la mente del ser humano, las creencias, las limitaciones, los conceptos, los defectos psicológicos. ¿Qué tal? Buenas noches, adelante. Y la manera en cómo nosotros podemos generar cambios trascendentales en la manera en cómo pensamos, en cómo sentimos y en cómo vemos la realidad y cómo entendemos a los demás. El segundo fundamento de esta enseñanza es la ciencia. ¿Sí? Aquí nosotros somos prácticos. ¿Sí? Aquí no invitamos a la gente a aceptar o a rechazar conceptos nada más porque sí, sino invitamos a la gente a que verifique. Entonces, para que ustedes puedan verificar, se les tienen que entregar herramientas de verificación. Entonces, si hablamos de que el ser humano tiene, por ejemplo, ira cada vez que no tiene el control de las circunstancias, le vamos a dar la herramienta para que ustedes puedan comprobar que eso sucede también dentro de ustedes mismos. ¿Sí? Entonces la ciencia nos invita a que el desarrollo interior es también verificable. ¿Sí? El otro es la sexología. ¿Sí? Hablamos de aprender a cuidar las energías sexuales, porque en ellas se encuentran los flujos que teniendo el conocimiento adecuados, pueden servir para el despertar de la conciencia, la sexualidad. En la sexualidad hay una gran fuerza, una gran potencia que bien nos puede degenerar o bien nos puede fortalecer dependiendo de cómo lo utilicemos. Entonces, en torno a la sexología, pues hablamos mucho de la fidelidad, de la pureza sexual, de trabajar sobre los yoes o los defectos de lascivia, de lujuria, ¿sí? Y el último es la mística. Hay muchos temas que nos invitan a desarrollar una mística, porque el ser humano tiene un propósito por el cual está aquí. Existe un antes, existe un después. ¿Qué pasa después de que morimos? Solamente una persona que tiene mística le interesa esa respuesta. Quien no tiene mística no le interesa. ¿Sí? ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Por qué me tocó nacer en esta familia? ¿Por qué y para qué existe el sufrimiento? Si existe un Dios, ¿cómo lo puedo verificar? ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas se las hacen las personas que tienen mística, que tienen a través del sentido de la intuición esa sensación de que no solamente estamos aquí para cumplir un rol social, que es ser padre, madre, estudiante, empleado, empresario. Todas estas cosas son roles sociales, ¿sí? Pero hay quienes, a través del sentido de la intuición, entendemos que más allá de todas estas cosas que tienen su debida importancia, existen cosas que nos faltan conocer y aplicar en nuestra vida interior. Entonces, por ejemplo, hablamos de las existencias sucesivas. Hablamos de que no es la primera vez que estamos en este mundo, sino que existen vidas pasadas, existencias pasadas, pero está en relación a que uno tenga mística para que estudie, reflexione, investigue y entienda y descubra la realidad del fenómeno que aquí estamos describiendo. Esos son los 4 fundamentos de esta enseñanza: psicología, ciencia, sexología y mística. En esos 4 fundamentos se basan los 50 temas que entregamos de manera gratuita todos los jueves a las 7:30. Sí, hoy vamos a estudiar el desdoblamiento astral, un tema pues muy interesante y de mucha mística. O sea, aquí vamos a hablar de muchísima mística, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar con el estudio de esta semana, un estudio que nos deja mucho para verificar, que nos habla de cosas que la mayoría de nosotros no sabemos, pero que son ciertas y que son muy importantes conocer y descubrir, porque
verificar los conceptos de los cuales vamos a hablar en este jueves genera mucha revelancia espiritual, ¿sí? Genera mucha conciencia, genera mucha mística, genera mucha fe en Dios, genera mucha fe en que la vida tiene un propósito de tipo superior. Así que es bien importante prestar atención y tratar de captar los conceptos y las herramientas que les vamos a entregar para que ustedes puedan verificar esos conceptos. Vamos a estudiar este tema en forma de caricatura, ¿sí? Aquí un hermano que se dedica a estos estudios, que es caricaturista, pues hace los dibujos en relación al despertar de la conciencia. Tiene su página en Facebook que se llama El Dragón Amarillo. Entonces él comparte muchísimos dibujos, historietas, cuentos, pero con mensajes en relación al despertar de la conciencia. Así que lo pueden seguir, bien interesante. Entonces aquí pone el desdoblamiento astral sin lactosa, es decir, de fácil digestión. A través de caricaturas vamos a estudiar este fenómeno para que sea comprensible para todos nosotros, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué pasa cuando dormimos? Es una pregunta muy curiosa, ya que una tercera parte aproximadamente de nuestro tiempo de vida la pasamos durmiendo. Estamos hablando de que el día tiene 24 horas, ¿no? Y entre comillas dormimos 8. Sí, es una tercera parte. Si vives 90 años, duermes 30. Claro. Y sin contar los que son perezosos, ¿sí? Porque dormimos todavía mucho más. Entonces, ¿qué pasa cuando dormimos? Para que vean lo poco que nos conocemos a nosotros mismos. Porque existen muchas personas que nunca se han hecho esa pregunta. ¿Qué pasa cuando dormimos? Y es que lo hacemos todas las noches, ¿sí? ¿Qué tan poco interés de conocernos a nosotros mismos? ¿Sí? Lo que sucede es que se manifiesta un fenómeno metafísico y extraordinario, ¿sí? Sucede que nosotros lo que conocemos como el alma humana se separa del cuerpo físico para entrar en otras dimensiones de la naturaleza. Recordemos en estos estudios que el ser humano es una tríada. ¿Una tríada de qué? De cuerpo, de alma y de espíritu. Cuerpo físico de materia, el alma de energía, que es la psiquis, y el espíritu de luz, que es lo divino. Estas tres cosas están unidas a través de un cordón que se le conoce como el cordón de plata. No es de plata, es energético, pero tiene ese color. Por eso se le dice cordón de plata, guantacarana, como le llaman los indostanes, ¿sí? Entonces, cuando nos acostamos a dormir, sucede que el alma, ¿sí?, que tiene una imagen muy similar a la del cuerpo físico, solo que es energético, de materia molecular, ¿sí? Se separa para entrar en otra dimensión. ¿A qué dimensión? A la quinta. Ya vamos a hablar más adelante de las dimensiones de la naturaleza. Por eso este fenómeno se le conoce como desdoblamiento astral. Desdoblamiento viene de la palabra doble, porque el alma sale con la apariencia del cuerpo físico. Es un doble, pero energético. Y astral, porque a través de este cuerpo energético podemos conocer los astros, ya que todo lo que tiene materia tiene su complemento astral. El mundo físico tiene su complemento astral. La luna tiene su complemento astral. Todo lo que existe en el mundo físico tiene su complemento astral, ¿sí? Entonces, cuando uno sale en cuerpo astral, puede conocer países, ciudades, planetas, seres que viven en esas dimensiones,
entre muchas otras cosas que sí nos interesan porque hacen parte del despertar de la conciencia y de ese proceso de autoconocimiento en el que estamos todos ahora de alguna manera involucrados. Entonces, cuando nosotros nos quedamos dormidos, ingresamos a la quinta dimensión. Y en la quinta dimensión, entonces nosotros tenemos experiencias y volamos y vemos personas y nos pasan cosas, ¿sí? Nos encontramos con todo tipo de escenas, algunas son graciosas, algunas las consideramos buenas, otras las consideramos malas, nos asustan, nos molestan, sentimos que estamos atrapados en algunos lugares, aquello que les llamamos las pesadillas, ¿sí? Y cuando despertamos con los recuerdos de estas experiencias. Y a estas experiencias les llamamos sueños. Soñé que estaba con fulanita de tal, en tal lugar y que pasaba esto. ¿Sí? Eso sucedió en realidad, pero en otro plano, que es el plano astral. Sucedió en la quinta dimensión. Todos los seres humanos, cuando se quedan dormidos, ingresan al mundo astral. Inclusive también los animales también ingresan al mundo astral, también tiene sus experiencias. Ahí, cada quien, a través de la materia astral, crea escenarios a través de la información que tiene en el subconsciente. Entonces, si uno durante el día piensa mucho en la oficina, en el trabajo, cuando se acuesta a dormir sueña que está trabajando, que está en la oficina, ¿sí? La chica que sueña que está en la calle, el niño que sueña como que le encanta montar bicicleta, pues sueña que está montando bicicleta. Y todos los seres humanos, cuando quedamos dormidos, pasamos por este tipo de experiencia. O sea que no les estoy hablando nada que ustedes no hayan hecho. Todos lo hacemos. Solamente que lo hacemos o no lo hacemos, nos sucede. ¿Sí? Nos sucede de manera inconsciente y de manera mecánica. Nosotros cuando estamos en el mundo astral, no sabemos que estamos en el mundo astral. Creemos que estamos en el mundo físico. Juramos que estamos en el mundo físico. Y es cuando despertamos que decimos, ah, esto era un sueño. Pero más allá de este tipo de experiencias, entonces llegamos al punto en donde decimos que este fenómeno se puede dar de forma consciente y voluntaria, a través de un entrenamiento, a través de lo que llamamos el despertar de la conciencia. Porque si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué no soy consciente de este fenómeno? ¿Por qué no tengo esto que muchos llaman sueños lúcidos, viajes astrales? ¿Cuál es la respuesta? Una de las respuestas es que psicológicamente estamos degenerados, que nuestra conciencia está dormida, ¿sí? Que vivimos tan fascinados del mundo físico, tan identificados del mundo físico, que de repente cambiamos de dimensión y no nos damos cuenta. Como cuando estás distraído en el camión y de repente te das cuenta que ya te toca bajarte del camión y ni cuenta te diste del todo el recorrido. Así nos pasa. Brincamos de un plano a otro y ni cuenta nos damos por la fascinación que le tenemos al mundo material. Si nosotros fuéramos más observadores de las cosas de la vida, si tuviéramos una visión más impersonal, entonces cuando nos acostemos a dormir,
al no estar tan identificados del mundo físico, del trabajo, de la esposa, del hijo, de lo que dijo AMLO, de lo que pasó aquí, de lo que pasó allá, si no estuviéramos tan obsesionados con las cosas de las redes sociales, cuando cambiemos de dimensión, cuando nos acostemos a dormir, nos vamos a dar cuenta y vamos a despertar en el sueño, lo que se le conoce como el sueño lúcido. A lo mejor ya hasta ya les pasó. ¿Quién no ha estado en un sueño y se ha dado cuenta que está soñando? A lo mejor nos ha pasado una vez, 2 veces, 3 veces. Los niños mayormente, ya que cuando éramos niños, pues no teníamos esa fascinación al mundo material, éramos todavía inocentes, éramos todavía sensibles, todavía no teníamos muchas preocupaciones y por lo tanto de manera natural éramos más susceptibles a los sueños lúcidos. ¿Sí me explico? Así es, el mundo astral es un mundo de otras leyes. Mientras el mundo físico tiene 48 leyes, el mundo astral tiene 24. Mientras menos leyes hay en una dimensión, más es la libertad que uno tiene de desenvolverse ahí y de recibir información. Por ejemplo, en el mundo astral no existe la ley de la gravedad. Existe la ley de la levitación. Ahí los cuerpos flotan. Entonces ahí uno puede volar. A lo mejor ustedes ya han soñado alguna vez que vuelan. Se puede volar. O uno brinca y flota, como si estuviese uno en la luna o como nos los hacen ver. ¿Sí? En el compañero no existe el tiempo. Se le conoce como la eternidad. Porque uno puede acceder al pasado o al futuro. ¿Sí? Y uno puede acceder a la información de lo que ya pasó hace mucho tiempo y verificar lo que ya pasó con lo que le dijeron en la escuela de lo que pasó y darse cuenta que es muy diferente o de lo que puede pasar. De ahí sacan información muchísimos videntes, muchísimos profetas, como Nostradamus. De ahí sacan la información. Porque todo, o sea, las cosas vienen de dimensión en dimensión hasta llegar a la tercera y se materializan. Todo lo que va a suceder en el mundo físico ya está manifestado en el astral y va a bajar y se va a materializar. Entonces ahí uno puede ver lo que se va a materializar más adelante aquí. ¿Sí? Existen, pues tal vez muchos métodos un poquito riesgosos en cuanto a las formas en cómo podemos tener experiencias astrales. En algunos se pueden enseñar ceremonias muy extrañas. Existen métodos muy poco pues, recomendables para poder tener experiencias astrales. Muchas ceremonias que están muy relacionadas con la magia negra. Los magos negros saben salir en cuerpo astral y utilizan ceremonias, sangre de animales, invocaciones a entidades para poder acceder a este tipo de experiencias. Nosotros no recomendamos ninguna clase de ceremonias ni nada de estas cosas. Por el otro lado, existen las drogas o las plantas medicinales, como la ayahuasca, como el peyote, que también generan desdoblamientos. No estamos en contra de ninguna planta medicinal, pero nosotros aquí tampoco la recomendamos. ¿Por qué? Porque pueden generar una dependencia de tipo psicológica y emocional. Lo que estamos hablando aquí es poder tener la experiencia de manera natural. ¿Cómo? Despertando la conciencia. Si uno despierta la conciencia en el mundo físico, va a despertar la conciencia también en el mundo astral, por principios herméticos.
tal como es abajo es arriba, o tal como es afuera es adentro. Si despierto afuera, que es el mundo físico, voy a despertar adentro, que es el mundo astral. Y entonces voy a tener la posibilidad de acceder a un montón de información que me permita conocerme a mí mismo, porque así se llama en este curso. O sea, no estamos buscando el boleto ganador del avión presidencial, ¿sí? De la lotería, ¿sí? O irse a otro país a hacer fechorías o a cualquier clase de ociosidad, sino acceder a información valiosa que nos permita conocer cosas de nosotros mismos que aquí en el mundo físico pues es muy difícil. La ciencia de hoy en día no tiene conocimiento de los desdoblamientos astrales, ya que los instrumentos de medición todavía no están pues hechos para estudiar la materia astral. La ciencia moderna ya se está acercando a la cuarta dimensión. Einstein estaba estudiando la cuarta dimensión y le llamaba el hiperespacio, ¿sí? Y apenas nos estamos acercando a la existencia de la cuarta dimensión. Para la quinta todavía falta. Entonces, los psicólogos tradicionales, los doctores, los psiquiatras, a veces dicen que el desdoblamiento astral es una ilusión o algo así. Nada que ver. Todavía no tienen los conocimientos adecuados. ¿Por qué queremos practicar el desdoblamiento? ¿A qué clase de información, de qué me puede servir? ¿Para qué lo quiero hacer? Para verificar cosas que en el mundo físico nos confunden, porque sabemos que las cosas del mundo físico están siempre expresadas a través de la apariencia. Y adulteradas. Y adulteradas, claro. Entonces, por ejemplo, si ustedes conocen a una persona que dice ser un Cristo, que dice ser un Buda, que dice un ser de conciencia despierta y te causa a ti mucho interés, tú puedes verificar en el mundo astral si esa persona en realidad es un maestro de sabiduría o es un charlatán. ¿Sí? Entonces el maestro en el mundo físico tiene la barba, está vestido de blanco, habla bonito. Pero uno en el mundo astral simplemente hace la petición a su real ser. ¿Sí? Dice, quiero que por favor me muestren la realidad espiritual de esta persona. Y de repente, ¡puc!, te aparece la persona, pero chimuelo, sucio, sin pelo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que es su falso maestro. Esa forma, digamos, física que le van a mostrar a uno en el astral, está tratando de describir su calidad álmica. Le puede mostrar lo contrario, ¿sí? Le puede mostrar a una persona muy bien vestida o a una persona cargando una cruz, como lo hacía el Maestro Jesús, y uno siente que está haciendo algo muy similar a lo que hizo el Maestro Jesús. Entonces uno ahí verifica que ese maestro o ese personaje realmente tiene conocimientos. No tiene que ser de personas, puede ser de conocimientos o de libros. A un amigo que estaba leyendo un libro, ¿sí?, le mostraron en el mundo astral un libro como que hermoso, como que de vestidura de oro, y tenía el nombre del libro que estaba leyendo en el mundo físico, en relación al despertar de la conciencia. ¿Y ahí qué le están diciendo?
que ese libro tiene información que es real y que le va a servir para su proceso interior. Que es algo que nosotros en el mundo físico no podemos saber. ¿A quién le vamos a preguntar? Oye, ¿este libro es de verdad? Pues si todo en el mundo físico es a conveniencia. Todo en el mundo físico es interpretación. ¿Cómo uno lo puede saber? ¿Sí? Yo cuando llegué a este conocimiento, por ejemplo, a mí me mostraron a la persona que daba las conferencias que le lavaba los pies a otra persona. Y yo sentía que él estaba haciendo lo mismo que el Maestro Jesús. Espérame, ¿lo visualizaste en un sueño? Sí, me lo mostraron en el astral. Okay. Y fue un show muy fuerte porque a través de la intuición le llega a uno el mensaje que uno le quieren dar. Entonces ahí entendí que le tenía que prestar muchísima atención a este conocimiento. Ya uno puede ahí averiguar muchísimas cosas. ¿Qué otra cosa puede hacer uno en el mundo astral? Por ejemplo, conocer sus existencias pasadas. A veces creemos que las existencias pasadas son puro cuento. Pero otra cosa es comprobar la realidad de las existencias pasadas. ¿Para qué? Para que puedas evitar cometer los mismos errores que cometiste en una existencia pasada. Recurrencias, ya lo vamos a estudiar. Supongamos que a ti te gusta mucho la bebida, pero que tú sientes que la controlas, que todo está bien, que no pasa nada. Pero si uno tiene un desdoblamiento astral y pide conocer su existencia anterior para ver qué hizo, quién fue, cómo le fue, y le muestran a uno que fue un alcohólico, que por culpa del alcohol perdió a su familia, que estuvo en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno en esa existencia? Inmediatamente va a dejar de tomar. Si no, yo no me voy a volver a meter en esto. ¿Sí? En cosas inclusive hasta relacionadas con los negocios. Porque los negocios no están separados del despertar de la conciencia. Todo lo contrario, hacen parte. Entonces, si a uno le invitan, por ejemplo, a hacer un negocio, hay un proyecto, tal amigo te llama. Si uno sabe salir en cuerpo astral, puede averiguar sobre ese negocio. Y puede averiguar que es ilícito, que lo van a estafar o que va a fracasar ese negocio. Y así no invierte uno ni un peso. Y no se mete en líos, para que vean. Lo valioso que puede ser aprender a salir en cuerpo astral. Estamos hablando de como que de predecir el futuro. ¿Qué otras cosas puede hacer uno? Conocer maestros ascendidos. Si hay maestros de sabiduría que se manifiestan en el mundo astral, si nosotros los invocamos. ¿Cómo podemos invocar un maestro? En el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. A que ustedes quieran. Al ángel Rafael, Samael, al Maestro Jesús, al Buda, a Krishna, cualquier maestro ascendido, se le invoca en el nombre del Cristo. ¿Sí? Uno puede conocer las partes de su ser, porque hablamos que nuestro ser se manifiesta en dos partes, en una masculina y en una femenina. La masculina que se le conoce como el Padre Celestial, el Padre que está en secreto, y la femenina que se le conoce como la Madre Divina o la Madre Kundalini. Tonantzin le llamaban los aztecas, ¿sí? ¿Cómo le llamaban los mayas? Tiene un nombre muy... Ixchel, exactamente, Ixchel. Los egipcios le llamaban Isis. Entonces Ixchel es de raíz maya. Bueno, por ahí. Sí. Yo quiero sepa si es maya. Pero había que verificarlo bien. Pero yo creo que sí es maya. Pero el concepto es ese. Sí. Yo sé que sale al cuerpo hasta la dimensión astral. ¿Se puede comunicar con otro cuerpo astral?
Como ¿Se esa puede vida es comunicar? abajo. No. Sí, se puede uno comunicar con las almas que están pasando por una experiencia en ese momento en cuerpo astral, ya sea personas que tienen cuerpo físico o personas que no tienen cuerpo físico, porque aunque no lo creamos, existen gentes que saben salir en cuerpo astral y que mientras nosotros dormimos, ellos están conociendo el mundo astral. Entonces, a voluntad. Entonces uno sale en cuerpo astral y sale de su casa aquí en Vergel, ¿sí? Y se puede encontrar con otra alma astral que es un ruso de alguna ciudad de Rusia y que está por aquí caminando porque es una persona, un alma que domina el mundo astral y que puede pues, moverse con esa facilidad. ¿Sí? Podemos encontrar inclusive gente que ya desencarnó. Como a veces cuando una persona fallece, a veces uno sueña con esa persona. Cuando fallece la abuelita, a veces uno se acuesta a dormir y sueña y siente que se despide y se abrazan y platican. Es eso. Es un encuentro con esa alma en el mundo astral. Así que eso también es posible. También en ese plano se pueden trabajar los defectos de carácter y los egos. Para eso también nos sirve, para conocer los defectos psicológicos que más tenemos que trabajar. Los defectos psicológicos, o sea, lo que nosotros llamamos defectos psicológicos en el mundo físico, en el mundo astral tienen forma. Tienen forma de animales o tienen forma de monstruos, que tienen relación a los bailes de las diferentes culturas que usaban máscaras animalescas, porque están tratando de plasmar en el mundo físico las entidades de tipo astral. Por eso se hablaba mucho de demonios. Cada defecto psicológico es un demonio y uno lo puede conocer y lo puede tener enfrente, pero no en el mundo físico, en el mundo astral. Entonces, uno puede conocer su ira y se la pueden presentar como un demonio muy grande o a lo mejor como una personita, para que uno vea qué tan gordo está este defecto. ¿Sí? Podemos negociar el karma. ¿Sí? Cuando estamos ahí en el mundo astral, podemos pedir asistir al tribunal kármico y nos llevan ante el tribunal para poder negociar cualquier cosa que nosotros ya sepamos que nos va a suceder. ¿Sí? A través de los sueños nos van avisando. Ahorita voy a hablar de esto. Pero ese sí es un proceso, eso no se enchila en esta. Ah, no, eso no. O sea, ninguna de estas cosas que estoy diciendo son fáciles, no son de 3 días, ni de una semana. Es un entrenamiento de toda la vida que poquito a poquito nos va a ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprender a salir en cuerpo astral? Aprender a vivir el momento presente. Esa es la clave. Si aprendo a vivir el momento presente y no me identifico con fantasías, con preocupaciones, con charlas internas, sino que me mantengo, sí, aprendo a mantenerme siempre presente y tranquilo, se me va a dar más este tipo de experiencias. Otra forma es creando el cuerpo astral. Todos tenemos cuerpo astral, pero no está, digamos que lo suficientemente alimentado para que lo podamos utilizar como un vehículo para salir en cuerpo astral a voluntad. Para crear el cuerpo astral necesitamos canalizar nuestras energías al entrecejo, a la glándula pituitaria y glándula pineal. Cuando mandamos nuestras energías ahí, entonces estos cuerpos que vamos a estudiar se van creando y nos van permitiendo tener acceso a otras dimensiones. Entonces, cuando conocemos el mundo astral, ¿qué conocemos? Pues el mundo a donde vamos a ir al momento de desencarnar.
¿Qué es lo que pasa cuando morimos? Conceptos existen un montón. Otra cosa es verificar y conocer dónde nos vamos. ¿Qué otra cosa podemos verificar? La realidad de los mundos infiernos. Los mundos infiernos, que ahora la Iglesia Católica y Cristiana, son una realidad. Y no son una realidad de la Iglesia Católica y Cristiana. Existen en diferentes culturas. ¿Cómo le llamaban los mayas? Xibalbá. Sí. Entonces, que realmente son mundos subterráneos del mundo de físico. purificación. Claro. No castigos eternos, sino realmente de curación del alma. Así es. Cargas. Entonces uno puede bajar, no sé si conocen a Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia. Ese poeta fue un gran iniciado en estos estudios. Despertó su conciencia, sabía salir en cuerpo astral y como tenía los méritos, fue llevado por un ángel, Virgilio, a los mundos infiernos para que los conociera. Pues Beatrice fue el pretexto, ¿no? y ahí está. Y él hablaba ahí, yo me acuerdo cuando lo estaba leyendo, de que se encontró a Sócrates. Y que Sócrates también andaba ahí estudiando, ¿sí? Porque los seres de luz conocen el bien y el mal. Así que, por ejemplo, el Maestro Jesús se conoce todos los rincones de los mundos infiernos. O sea, no está un hombre de sabiduría exento a conocer esas cosas, sino todo lo contrario. No, descendió. Entonces son las cosas, y conocer la realidad de los mundos infiernos, pues sí nos va a servir. ¿Sí? Para entender que estamos aquí de manera temporal, para decidir si queremos convertirnos en ángeles o en demonios. El destino está en las manos de cada quien. ¿Sí? Si nosotros llegamos a tener una experiencia astral y llegamos a conocer las dimensiones superiores de la naturaleza, entonces vamos a desarrollar más mística y más amor por este tipo de conocimientos que están hechos nada más para el desarrollo humano, para ser mejores personas, para aprender a amar al prójimo, para aprender a aceptarnos tal y cual somos, en esencia, no en psicología. En psicología no nos podemos aceptar porque tenemos un montón de defectos psicológicos que tenemos que trabajar. Tenemos que ser responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que hacemos e ir purificándonos cada vez más, ¿no? El desarrollo de esta capacidad es una herramienta de gran utilidad para todo aquel que quiera acceder al conocimiento de los mundos internos. Entonces todo lo que yo expliqué es lo que se puede hacer en estos mundos bastante maravillosos. Nuestra visión de la vida podría cambiar abruptamente si por medio de una experiencia fuera del cuerpo descubriéramos que lo que vemos y lo que tocamos con nuestro sentido no lo es todo. Si tenemos una experiencia astral, a lo mejor ya no vamos a estar tan fascinados con el dinero, tan fascinados con las mujeres, tan fascinados con el cuerpo físico, todo el día en el gimnasio, embelleciendo el cuerpo físico, pero el alma no la tocamos. Entonces a lo mejor ahí ya vamos a empezar a buscar un equilibrio, donde también nos dediquemos a embellecer nuestra alma. Los sabios conocen desde la antigüedad estas técnicas y gracias a ellas tienen acceso a conocimientos de la vida y del cosmos que están mucho más adelantados a los de su época. Recordemos al Maestro Jesús que decía en la última cena: de verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Él ya sabía, ¿sí? Porque él, al tener la conciencia despierta, tiene acceso a información que está en las dimensiones superiores, en la naturaleza. ¿Y qué decía el Maestro Jesús también? Teniendo ojos no ven, ¿sí? No, o sea, nosotros no somos capaces de ver que existen otros planos donde podemos extraer información provechosa para nuestro bienestar.
Todo eso ya lo expliqué. Investigar existencias pasadas, predecir el futuro, investigar por una persona o enseñanza, invocar maestros ascendidos, negociar el karma, verificar el resultado de nuestras prácticas. Entonces, si uno está trabajando, meditando, reflexionando mucho sobre la ira, en el mundo astral puede verificar el resultado de esos trabajos que ya hizo. Entonces le muestran el defecto de la ira, por ejemplo, en una cárcel. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que uno ya tiene agarrado al toro por los cuernos. Pero si uno no está haciendo bien el trabajo, le muestran a la ira como una persona que te está golpeando y te jala y te tira y te lleva por aquí, por allá. ¿Sí? Porque uno no puede con el defecto todavía. Vamos a pasar a la práctica. ¿Sí? Lo primero es encontrar un lugar cómodo. Nos vamos a acostar, nos vamos a relajar en un sillón, completamente cómodos. Vamos a cerrar los ojos. Cuando veamos el tema de las conjuraciones, si se las aprenden, conjuran. Si no, pues hacen una oración al Padre Divino y a la Madre Divina, a la conciencia, al ser que uno tiene. Padre mío, te pido que me protejas, que me guíes, que me orientes en esta experiencia astral, para que sea de mi provecho espiritual, por ejemplo. El bajo astral, ¿no? Exactamente. Existe el bajo astral, que es donde existen los magos negros. Al bajo astral, ¿quiénes entran? Los que se meten a la magia negra para salir al astral. Algunas personas que también consumen ayahuasca y están en una vibración muy baja, van al bajo astral. Hay muchas experiencias de personas que consumen ayahuasca y les va, pero muy, muy, muy mal. ¿Sí? Otros no. Objetivo. Hay que plantearnos un objetivo antes de hacer la práctica. Porque si no, nos olvidamos de qué hacer y terminamos cosas. A mí me pasa de que cuando tengo la oportunidad de desdoblarme, que no crean que me desdoblo todas las noches o cada vez que yo quiero, para nada. También mis experiencias me cuestan mucho trabajo. Estoy en mi proceso de despertar también. Desdoblo y no tengo un objetivo, me pongo a volar. Y volar es muy padre, es muy consolador. ¿Sí? Pero hasta cierto punto estoy perdiendo el tiempo porque ahí puedo acceder a una información que me sirva para mi despertar. Entonces, para que no nos pase eso, tener un objetivo claro. Existen varios métodos. Vamos a relajar también el cuerpo físico. Después del objetivo viene la relajación del cuerpo físico. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, 10 respiraciones, inhalando suavemente por la nariz, inflamando el vientre y al exhalar por la boca, metiendo el vientre. Después imaginamos cómo entra una luz por la punta de los pies, una luz dorada que empieza a subir por todo el cuerpo y vamos relajando cada parte del cuerpo hasta quedar con el cuerpo físico profundamente relajado. Aquí vamos a hacer prácticas de relajación y de meditación los sábados. ¿Sí? Ya que estemos muy relajados, el método de desdoblamiento. Primer método se le conoce como la vigilia. ¿Qué es la vigilia? Es simplemente vigilar, de ahí viene la palabra vigilia, el sueño. Vigilar los pensamientos que van apareciendo sin identificarse con los pensamientos. Y llega un momento en donde empezamos a sentir los síntomas. Otro método se le conoce como proyección astral, que consiste en usar la imaginación consciente. Entonces nos imaginamos un lugar que conozcamos muy bien. Por ejemplo, la casa de la mamá. Imaginamos que estamos sentados en la sala.
Imaginamos las sensaciones, los olores, los colores, las cosas que están, como si de verdad estuviéramos ahí. Y cuando vamos entrando a ese trance, entonces aparecemos en ese lugar, proyectamos el cuerpo astral ahí. ¿Sí? Y existe otro que se le conoce como mantras. Mantras son palabras de poder. Son sonidos, más que palabras, son sonidos que generan una vibración que permiten que el desdoblamiento astral se dé. Existe, por ejemplo, el mantra faraón, mantra egipcio, donde uno se concentra en el entrecejo. ¿Cómo se hace el mantra? Fa, ra, om. Uno puede hacer, por ejemplo, 10 veces el mantra con voz y 10 veces en silencio. El mantra Om en el corazón. Om. El mantra Laras extendiendo la R. La. Que la pronunciación no sea muy fuerte para no espantar el sueño. ¿Sí? Vigilia, proyección astral. Y de ahí brincamos a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, el más típico es sentir que nos caímos en un precipicio. Que a veces llegamos muy cansados del trabajo, nos acostamos muertos, por decirlo así. Y en eso sentimos que nos vamos como para un precipicio. Estás tan cansado que te relajas si quieres. Claro. Y entonces te quieres desdoblar. ¿Sí? Entonces nos relajamos tanto que cuando se da el desdoblamiento lo sentimos que se está dando. Sentir que se levantan los pies o las manos, sentir que flotamos, sentir ruidos en el oído, sentir corrientes eléctricas, en mi caso personal, los he llegado a sentir mucho en la quijada, aquí con muchísimo voltaje, algo así súper raro. Sentir que giramos, sentir excitación en los órganos genitales, que eso a mí también me ha pasado muchísimo. ¿Por qué? Porque el desdoblamiento astral está muy relacionado con las energías sexuales. Por eso muchas veces cuando los hombres se despiertan por la mañana, tienen el falo erecto. Algunas ocasiones es porque tienen ganas de ir al baño y otras ocasiones es porque su energía sexual está en actividad cuando nosotros estamos teniendo experiencias en otros planos. Por eso decimos que el sabio uso de la energía sexual nos va a ayudar a crear el cuerpo astral. El sabio uso de la energía sexual, que vamos a hablar en todo el curso, nos va a ayudar a despertar la conciencia en los mundos internos. Porque esa energía sexual es la materia prima para tener experiencias conscientes. Inclusive en las experiencias de ayahuasca, se les dice a las personas que no tengan relaciones sexuales durante una semana o durante 15 días, para que tengan algo de materia prima, para que puedan tener una experiencia. Sin embargo, aquí nosotros no las recomendamos, o sea, no estamos en contra de ellas, pero no hace falta, ¿sí? O simplemente no sentir nada. A veces no sentimos nada y de repente, ¡pum!, ya estamos en el mundo astral. Necesitamos métodos de comprobación. ¿Por qué? Porque a veces aparecemos en el mundo astral, pero de nuestro cuarto. Y está pues tu cuarto. Entonces no te das cuenta que estás desdoblado. Entonces tienes que comprobar. ¿Cómo compruebas? Jalándote un dedo con la intención de que se estire, con fe, o brincando con la intención de flotar, con fe. Entonces a mí me ha pasado de que a veces estoy soñando y de repente tomo conciencia. Esto será un sueño. Me voy a estirar el dedo.
pero no me lo estiro con fe, convencido de que se va a estirar. Y entonces el dedo no se estira. Y digo, no, estoy en el mundo físico, qué astral. Y luego despierto y digo, no, sí estaba en el astral. Pero ¿cómo es que el dedo no se estiró? Porque no lo hice con fe, con convencimiento. A veces pasa que digo, estoy en el mundo astral, voy a saltar, ¿sí? Y veo pues una casa, un edificio, una barda o el techo, ¿sí? Y cuando brinco con fe, como que medio floto y logro agarrarme del techo de 2 metros de altura. Y ahí digo, no, sí estoy en el astral. Me suelto y brinco con más fe y enseguida doy un saltote. Digo, sí estoy en el astral. Esos son los métodos de comprobación. Una vez estando ya conscientes en el mundo astral, hacemos preguntas, lo que ustedes quieran saber, ¿sí? Cuando tengamos experiencias astrales hay que aprovechar el tiempo porque enseguida nos volvemos a dormir la conciencia. Yo, en todas mis experiencias astrales, estoy consciente y de repente, ¡boom!, pierdo la conciencia, se va. O a veces, lo que me ha pasado mucho, que me emociono tanto de que lo logré, estoy consciente, que esa emoción me regresa al mundo físico, ¿sí? Entonces, inclusive cuando uno se despierta en el mundo astral, se da cuenta que moverse es un poquito complicado, pero bueno, ustedes ya lo irán experimentando. Obstáculos para el desdoblamiento astral, la inconstancia. O sea, ustedes cuando hagan la práctica, probablemente no les haga ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Hay que tener constancia para que tengan resultados, ¿sí? El temor a que nos vayamos a morir, por ejemplo, mentira, no te puedes morir. Siempre vas a regresar al cuerpo físico. Estás atado a él a través del cordón de plata. Sí, una pregunta antes de que te desvíes. Ahorita que mencionas lo de la muerte por vía astral, yo digo, tengo amigos que de alguna manera tienen particularidades o dones, por así decirlo, y alguno de ellos me ha manifestado que sí puedes morir en el astral cuando te puede cortar el cordón de plata. Esa es mi pregunta, ¿realmente sí sucede? No, lo hablamos en el tema anterior de la muerte. La muerte es un proceso divino que se da cuando el alma ha gastado su tiempo de vida en relación a las lecciones que vino a aprender en el mundo físico. O sea, nadie muere por error. Todas las muertes tienen la aprobación del ser de esa alma. ¿Sí? No tanto perdón, la muerte por el hecho de practicar el fenómeno, pero si se conjugan ciertos factores en el momento en que ese proceso de muerte, en el momento que tiene ese desdoblamiento, puede esa conjugación dar por resultado eso. Pero es un caso muy sui generis. Como una transición, ¿no? Yo me refería, por ejemplo, a la muerte del cuerpo físico, a la desconexión. Pero una desencarnación, ¿no? Sí. ¿Muertes, desencarnación? Sí. Sí, en la desencarnación, ¿qué pasa? Que el ángel de la muerte desconecta, corta el cordón de plata del cuerpo astral. Entonces ya esa alma se va al mundo astral y ahí se queda, ya no regresa, ¿sí? Pero eso lo hace el ángel de la muerte con la autorización de la ley divina y del ser de esa alma, ¿sí? Entonces por accidente no pasa. No existe el accidente, puede parecer accidente para nosotros en el mundo físico. Así lo interpretamos. Claro, es que por hacer esto, por hacer lo otro le pasó. O sea, la persona se iba a morir de todos modos. Si no era por eso, iba a ser por otra cosa. Porque ya estaba destinado a desencarnar. Sí, eso es a lo que voy. O sea, le puede pasar en un accidente o le puede pasar practicando un desdoblamiento. Claro. Pero no por hacer el desdoblamiento. Exactamente. Sí. A veces, por ejemplo, hay aquí como que un mito yucateco de que se nos sube un muerto cuando a veces como que despertamos y sentimos que no nos podemos mover. No, y en todo el país se le llama así. ¿Sí? ¿En todo el país? Sí, sí. Sí. A veces cuando nosotros despertamos y sentimos que no nos podemos mover y nos asustamos,
la mayoría de los casos se da porque el cuerpo astral todavía no está completamente dentro del mundo del cuerpo físico. Entonces todavía no podemos mover el cuerpo físico a voluntad, sino que estamos separados. Entonces como que podemos como que ver, como que escuchar, pero no nos podemos mover. Ahí es simplemente relajarse, ¿sí? Y ya uno regresa al cuerpo físico o uno sigue en el mundo astral. Si uno llega a estar aquí y le llega a tener mucho miedo, solamente que se relaje, ¿sí? Puede practicar el mantra R. Este sonido hace que uno regrese al cuerpo físico, ¿sí? En algunas ocasiones lo vamos a ver en el tema de las conjuraciones. Pueden existir casos en donde entidades del bajo astral puedan agarrarnos el cuerpo físico y como que se ponen encima como vampiros para extraer nuestras energías, pero no nos matan, ¿sí? Solamente nos roban energías y nos los roban a todos todo el tiempo y ni cuenta nos damos. Ya vamos a hablar de cómo defendernos de estas entidades, porque las entidades no hay que huir de ellas, hay que enfrentarlas, ¿sí? Que uno vea que tiene conciencia y que se sabe defender. Ahora vamos a hablar de lo último, ¿sí? Más allá de las experiencias a voluntad en cuerpo astral, pues tenemos que hablar de los sueños. Los sueños son el lenguaje del alma, ¿sí? Entonces, es verdad que muchos de nuestros sueños son el reflejo de nuestras fantasías, deseos, temores y represiones. Entonces, si uno está enamorado en el mundo físico de la compañera en la oficina, es muy probable que sueñe con ella, ¿sí? O si uno tiene mucho miedo a que lo despidan, pierda su trabajo, le pase esto, le pase lo otro, es normal que sueñe de que entidades le persiguen, que en esta ocasión sería el defecto psicológico del temor. Este tipo de sueños nos sirven porque nos reflejan nuestras faltas que cometemos en el mundo físico. Si tenemos sueños de prostíbulo, de lascivia, quieren decir que en el mundo físico estamos muy identificados con la lujuria. Entonces hay que trabajar con la mente ahí, frenarle a las fantasías. O si soñamos con que nos pasan muchas cosas malas, puede ser porque en el mundo físico nos las pasamos consintiendo pensamientos negativos. Hay que trabajar en eso. Entonces, los tipos de los sueños represivos, entonces, nos señalan nuestras faltas. Si uno está muy fascinado con un coche que se quiere comprar, entonces uno sueña que maneje el coche, es porque está muy identificado con ese suceso. Hay que quitarle interés, ¿sí? Para dejar pasos a otro tipo de sueños. Porque si bien existen los sueños como una represión de lo que nosotros queremos o no queremos que pase en el mundo físico, también es cierto que otros sueños pueden contener revelaciones, mensajes e instrucciones que llegan a nosotros de dimensiones superiores por los maestros de luz. Recordemos que a José, el carpintero, a través de los sueños, le dijeron que se fuera con María. A Mahoma también se le apareció el ángel Gabriel y le dio información con el cual el profeta Mahoma creó pues una enseñanza que más adelante se llamó el Islam. Y así muchas personas, muchos profetas, todos los profetas tuvieron revelaciones astrales. Recordemos al sueño del rey egipcio de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, donde le estaban dando un mensaje de tiempos de abundancia y de tiempos de escasez. Y así a nosotros, aunque uno no lo crea, también nos pueden orientar. Todo un lenguaje. Es un lenguaje que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Entonces vamos a hablar del significado de los sueños, ¿sí? Las orientaciones se dan casi siempre a través de símbolos y escenas. Las palabras son el método menos usado por los maestros ascendidos,
ya que son el método menos confiable, pues siempre está sujeto a las interpretaciones de la mente. Entonces, también a través de los símbolos y de las escenas es que a través de la intuición captamos el mensaje de nuestro ser. Nosotros tenemos un libro sobre el significado de los sueños. Nos los pueden pedir, que nos manden un WhatsApp, ¿sí? Para que les pasemos el símbolo de los sueños, que es un formato de PDF que tenemos, para que ustedes vayan aprendiendo el lenguaje de los sueños y vayan aprendiendo a conocer lo que su ser les está tratando de decir en algún momento. Unos ejemplos: la gallina. ¿Qué representa la gallina en el mundo interior? ¿Sí? El temor. ¿Sí? Que es así como lo usamos en el mundo físico. Cuando una persona tiene miedo de hacer algo, decimos que tú eres un gallina. Bueno, pues los maestros ascendidos usan la gallina para mostrarnos que le tenemos que trabajar sobre eso. ¿Sí? El león está representa la ley, representa el karma. Ya vamos a hablar del karma más adelante. Si uno sueña que el león le persigue, quiere decir que le viene un karma. Entonces esa persona, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer buenas acciones. ¿Sí? Tiene que pagar el karma con buenas acciones para que no se lo cobren con sufrimientos. Ayuda a otras personas. Haz buenas acciones como tú puedas. Dona dinero a fundaciones. Ayuda a tu mamá en lo que pueda. La gente en la oficina. Acércate a ayudar. Lo que tú puedas. ¿Sí? Para que no vivas esas experiencias. Una vez me contaron a mí una experiencia de una niña que se pasó a morir por una enfermedad que le cayó de la nada, que la logró brincar. Entonces el tiempo que esta niña estuvo en coma, le contó a la mamá que soñó o que ella estaba al lado de un león, ¿sí? Y que ese león pues todo el tiempo estuvo al lado de ella. O sea, era el karma que le tocaba a la niña, producto de existencias pasadas. Adelante. Avión cayendo, ¿qué significa? ¿Sí? Caída espiritual, que a veces nosotros lo soñamos mucho, como cae un avión hacia nosotros, o vemos que se va a caer un avión, o estamos dentro de un avión y empieza a caer, significa caída espiritual. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Meditar el doble, reflexionar el doble, observarnos el doble, amar al prójimo al doble, ¿sí? Entonces vamos a hacer ejercicios aquí para tratar de desarrollar la intuición. ¿Qué es lo que pasa si nosotros soñamos que un avión despega sin control? Que eso a mí me pasó, yo lo soñé. ¿Qué interpretarían ustedes que les están diciendo? Que tu vida no está yendo por un rumbo seguro y positivo, ¿no? Ahí hay una interpretación. Que la vida sabe más que tú. Por ahí va. Fíjense, si al caer un avión significa sueño de conciencia, ¿qué significa que un avión esté despegando? Despertar de la conciencia. Pero si el avión hay mucho viento y el avión está dando vueltas y como que no despega bien, ¿qué significa eso? Dificultades para despertar la conciencia. Aquí uno está despertando la conciencia, pero que hay confusión, por ejemplo. ¿Sí? Que hay que profundizar más en la enseñanza. ¿Qué es lo que pasa si nosotros soñamos con un anochecer? ¿Qué interpretarían ustedes? ¿Agradable o desagradable anochecer? Tiempos difíciles, normalmente. El amanecer representa el despertar de la conciencia. Y el anochecer significa sueño de conciencia. Muchos de nuestros sueños son oscuros, o sea, son de noche. ¿Sí? Lluvia, por ejemplo, puede simbolizar, ¿qué creen ustedes? ¿Qué relación tiene
la lluvia con nuestra vida interior. Limpieza. Puede significar en una ocasión limpieza. También pudiera significar tristeza, porque las lágrimas pudieran ser un aspecto de lluvia. ¿Sí? Que también la tristeza es una forma de purificación. Comer chocolate, ¿sí? Porque a veces a uno se lo puede mostrar. Entonces el comer chocolate, normalmente el chocolate es dulce, ¿sí? Pero a veces en el mundo astral nos habla a través de la ley de los contrarios. Y significa lo opuesto, que significa amargo. ¿Qué quiere decir? Amarguras. Si uno sueña que está embarazada o embarazado, no precisamente significa de que viene un hijo en camino, sino que uno está pasando por situaciones embarazosas, dificultades. ¿Sí me explico? Y uno puede hacer cosas por no sé, recibe orientaciones. Y una vez, hace poco, soñé una vez que estaba en un cuarto, ¿sí? Y habían unas compañeras mías, sí, amigas. Éramos varios ahí. Y estamos como que de un lado de un cuarto, como que de este lado. Y del otro lado habían grandes panales, pero estos panales estaban completamente llenos de miel. Y habían panales tanto arriba como abajo, pero grandísimos, como de este tamaño, donde caía un montón de miel. Era muy llamativo, ¿sí? Y una amiga mía, al verlo, como que se fascinó y se empezó a acercar a los panales y metió la mano. Y yo pensé, esta chica se va a quedar ahí. Y cuando entró como para tocar un panal, se le vino el panal encima, que estaba así todo suave, y como que le cayó todo encima la miel. Y yo pensaba, ay, esta chica ya se le cayó toda la miel, la tengo que sacar porque si no, no va a salir. Y yo me acercaba y empezaba a hacerle así a la miel, ¿sí? Para sacarla. Oye, ¿y no habían abejas? No, no habían abejas. Y listo, ahí quedó. Pero vean ustedes qué pasó. La miel es dulce, pero normalmente por la ley de los contrarios significa amarguras. Y me mostraron cómo yo la estaba sacando de la miel. Entonces, ¿qué hice? Hablé con ella y la fui a ver y a platicando con ella como si nada. Entonces me empezó a contar que estaba pasando por momentos difíciles. Y platiqué con ella. Y al final se sintió mucho mejor. Entonces yo quise plasmar en el mundo físico lo que me mostraron en el mundo astral, porque para mí fue una orientación. Fue la manera en cómo me dijeron, hey, anda a ayudar a tu amiga. Y así fue. Perdón, es que esto último que estoy diciendo es importante por lo siguiente. Puede haber el lenguaje simbólico, ¿no? Y que sea universalmente aceptado, pero la última interpretación es muy personal, solo tú la puedes dar. Entonces, no, a veces no es tan exacto. No es igual para todos. No es igual para todos. No es igual para todos. Sí, sí. Pero a través de la intuición uno sabe que eso tiene un mensaje. Así es. ¿Sí? Entonces, tienen que estar ustedes pendientes de sus sueños, porque en sus sueños hay orientaciones. Antes de irse a dormir, recen, pidan orientación. Si no saben si este conocimiento es real, que lo pregunten. En los sueños se los pueden decir. Si no saben cómo van en el camino interior, que lo pregunten. Si no saben si invertir en un negocio o no, que lo pregunten. Porque para eso está el ser, para orientarnos. Y siempre estén pendientes de lo que sueñan. Antes de despertar, traten de no moverse. Y traten siempre de recordar sus sueños. Los pueden ir apuntando. Y después con la libreta, pueden, con el texto que tenemos, van tratando de ver qué significan sus sueños. Y ahí ustedes van conociendo el lenguaje de los maestros de luz, que les van a orientar a ustedes desde los mundos superiores al trabajo de despertar de la conciencia, que les va a desarrollar un montón de mística. Porque cuando ustedes reciben una orientación,
es algo que uno ni siquiera creía que a uno le pudiese pasar, porque a veces uno se cree un simple mortal, pero en realidad todo el tiempo nos están mandando orientaciones, pero como decía el Maestro Jesús, teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no escuchamos. Y a veces no lo hacemos simplemente porque no tenemos la información. O sea, nadie nos los dice. Si alguien nos los dijera, pues la cosa sería muy diferente. Si esto se enseñara en la escuela, la cosa sería muy, muy diferente. Pero nadie nos los dice. Entonces también por eso es importante abrir espacios para difundir el conocimiento, compartir el conocimiento en las redes sociales, para que también la gente pueda acceder a esto. Porque simplemente por no tener el conocimiento, a veces uno no aprovecha la información que viene de los mundos superiores. ¿Qué dudas quedan? Solo dos cosas. Una, la bronca y el rechazo no para dejarlo claro, no es nada más contra la ayahuasca, ¿no? Sino el peyote, el ácido lisérgico y la marihuana, cualquier estimulante de la mente que pueda excitarla para llevarla a un camino no deseado, ¿no? No es exclusivo en contra de la ayahuasca nada más, ¿no? Sino cualquier estimulante, ¿no es así? Y por otra parte, no quiero ser aguafiestas ni tampoco caer en la paranoia ni tampoco en los complots, pero las glándulas que mencionabas, pituitaria, bueno, tú sabes que la pineal está relacionada no física, pero sí energéticamente con el tercer ojo. Entonces, la vida que llevamos, los alimentos, van calcificando esas glándulas y las van atrofiando. Entonces se nos hace más difícil todavía esa conexión para eso que aspiramos de poder tener contacto en otras dimensiones. Sí, es cierto. Sí. Ya lo iremos viendo, cuidar lo que comemos, pero es más primordial cuidar lo que pensamos. Porque de repente hay muchas personas que sí cuidan lo que comen y son así súper orgánicos, pero no cuidan lo que piensan, no meditan. Entonces tampoco va por ahí. Ambas, lo mejor que se pueda. Sí, ¿sí? para todos, Y una cosita más que es bien interesante, si les llegan a dar orientaciones, hay unas orientaciones que son muy importantes que a veces a uno le dan, hay que mantenerlas a discreción. ¿Sí? No nos podemos estar contando a todo el mundo, sobre todo a las personas que no tienen estos conocimientos. Yo cometí el error de comentar una experiencia astral a una amiga que no está dentro de esos estudios y me quitaron las experiencias astrales. ¿Sí? Era privado, era para sí. Exactamente. Entonces, si comento mis experiencias astrales aquí en las conferencias o algo así, pues es porque estoy dando una clase para ilustrar, para poner ejemplos, no es para presumir. Sí, se pueden compartir, no las que no. Claro, o sea, no es para presumir ni nada, pero hay que ser muy discretos. Si ustedes les dan un conocimiento y al final les cierran el libro, por ejemplo, significa que es secreto, que es para ustedes. Entonces ahí ya lo van a ver, el lenguaje. ¿Sí? ¿Tuviste reuniones el sábado? No. Vamos a tener meditación de este sábado al sábado que viene. ¿Sí? En 15 días a las 6 de la tarde vamos a tener la primera meditación del año. Están todos invitados. Todo el conocimiento que aquí hacemos es gratuito. Y pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a las personas que nos siguen por las redes sociales. Próximo jueves creo que tocan los 7 centros de la máquina humana, que es un tema bien interesante que nos explica cómo funcionan las emociones, los pensamientos, etcétera. ¿Sí? Y un ejercicio para pensar y hacer mejor las cosas. Muchas gracias a todos por venir. Que tengan una bonita noche.